Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera webconferencia, donde vamos a ver toda la parte de almacenes de datos o el data warehouse que vamos a construir en esta actividad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? El diseño de almacenes de datos, algo pues de manera general de los procesos ETL. Y para eso entonces vamos a iniciar aquí nuevamente en lo que estábamos hablando de nuestra estrategia de inteligencia de negocios. Entonces, ¿qué decíamos allí nosotros en la estrategia de inteligencia de negocios? En la estrategia de inteligencia de negocios nosotros dijimos que pues para llegar a aprovechar las bondades o las ventajas de los sistemas de BI en la organización, nosotros teníamos que hacer como siempre hacemos, nosotros todos los profesionales del software, y es hacer toda una parte de requisitos, de análisis, de por qué se requería eso, para qué se requería, que fue lo que ustedes hicieron ahorita. Entonces detectaron requerimientos funcionales, no funcionales, hicieron pues un acercamiento a otro tipo de requerimientos que seguramente todavía nosotros no habíamos visto en toda la parte de nuestros cursos de análisis de sistemas, porque nosotros vemos como requerimientos funcionales, no funcionales, cosas de seguridad, algunas cosas asociadas a datos, pero ya, digamos, nos dimos cuenta que para toda la parte de lo que son todos estos proyectos de datos, concretamente lo que nosotros estamos viendo en este curso, que es toda la parte de inteligencia de negocios o de BI. Allí entonces nosotros lo que teníamos que hacer era como mirar qué fuentes de datos habían, qué columnas, así bien curiosos llegando al nivel de los datos. ¿Listo? Y todo esto para plantear la estrategia de BI. Ahora pues vamos a hacer dos pasitos más en esta etapa, que es toda la parte de modelado y de construcción de ese data warehouse o la bodega de datos, que es lo que vamos a desarrollar aquí. También hemos dicho que pues nosotros estamos siguiendo aquí la metodología de este gran maestro de la inteligencia de negocios, que es Kimball, y que pues aquí estábamos trabajando toda la parte de requerimientos de negocio, y ahora nos vamos al modelado, al diseño físico, y aquí pues a cargar todos los datos allí. Estamos como en esta línea para llegar hasta la implementación. Y bueno, aquí en el diseño de toda la parte de inteligencia de negocios, tenemos como tres componentes que son fundamentales y característicos allí. Entonces, uno pues es el diseño como tal de la base de datos, teniendo en cuenta que nuestra base de datos diferencia un poquito en las bases de datos que venimos trabajando en nuestros cursos de base de datos, porque pues aquí ahorita vamos a ver que hay unas características diferenciales de esas basecitas de datos que nosotros trabajamos en nuestro curso de, por ejemplo, bases de datos relacionales. Quienes ya vieron el curso de metadatos, entonces recuerdan que allí los profes nos hablaban de algo que eran los metadatos. El metadato, o quienes lo están viendo, el metadato es esa descripción de un dato. Entonces, eso que nos describe cómo son los datos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un campo de edades, un campo numérico, no puede tener pues puntos flotantes, máximo puede estar hasta de 3 dígitos, no acepta números negativos, todo ese tipo de cosas que nos describe cómo es ese dato, es el metadatos. Uno llega a hablar de repositorios de metadatos en estos procesos, pero es porque las mismas herramientas que nos permiten la integración de datos, pues generan como todos esos metadatos y los almacenan. Entonces aquí es importante considerar que esas herramientas automáticamente nos están contando cómo es el dato, y aquí están siendo como ese repositorio de metadatos. Y lo otro es aquí como pensar cómo voy a extraer los datos y los voy a cargar a esa bodega de datos, que es el proceso de extracción, carga y transformación que hemos venido hablando en el curso. Las bases de datos en inteligencia de negocios, entonces, pues ya se deben pensar de acuerdo a las necesidades de los directivos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Resulta, muchachos, que vamos a pensar en las bases de datos que nosotros conocemos, que son aquellas relacionales. Esas son orientadas, por ejemplo, a muchas transacciones. Entonces, son a muchos detalles que tenemos allí. Entonces, pensemos que nosotros estamos allí viendo cómo es el movimiento de nuestra cuenta bancaria, y entonces allí resulta que José Alfredo
Dijo, mañana no voy a sacar 1.000.000 de pesos para invitar aquí a todos mis compañeros del grupo de metadatos a tomarse un café bien rico. Entonces, sí, con algo más y entonces aquí hizo un retiro. Y luego por allá el viernes José Alfredo hizo otro pago, dijo, no, es viernes, me voy de cine aquí con la familia, entonces chumba, paga con la tarjeta y todo eso va consignado. Y el sábado José Alfredo también, que está ahí todo emocionado y todo, dijo, ay, me voy a comprar algo así bien chévere, voy a cambiar los audífonos para escuchar mejor las webconferencias, me voy a comprar unos audífonos, una nota que vi por ahí inalámbricos, listo, otra vez pago virtual y ahí todas esas transacciones van quedando almacenadas en un sistema. Entonces va al detalle, ¿cierto? Eh, y entonces ese movimiento que va al detalle y que va a las transacciones es lo que la mayoría de bases de datos pues almacenan por allí. Entonces supongamos, por ejemplo, ahora que allí está Jaime Andrés y Jaime Andrés está en el sistema de la universidad, por ejemplo, haciendo una inscripción de cursos, entonces quedó su registro para el 16.4, entonces Jaime Andrés escribió estos cursos, tarara, y muy juicioso los aprobó todos a final de año, entonces también tenemos un registro de que todos los cursos, los 6 cursos que escribió son aprobados y que ahora va a escribir estos para el periodo 16.1 y allí vamos haciendo el seguimiento al detalle. Pero de pronto alguien quiere ver desde un punto de vista más general los directivos cómo se ha comportado esa organización. Entonces pensemos, por ejemplo, que nosotros estamos aquí divididos en la universidad por zonas y queremos ver cómo nos fue en los cursos, qué tan juiciosos están nuestros estudiantes de ingeniería de sistemas y de la tecnología de desarrollo de software. Sabemos que son juiciosos, pero de pronto, digamos, el señor decano y los directivos de cada una de las zonas quieren ver cómo van ustedes, a ver si qué tanto van en aprobación y demás. Entonces, seguramente ellos no necesitan ver el detalle de bueno, qué cursos tomó Jaime, qué cursos tomó Andrés y qué cursos tomó Jimena, sino de pronto ver de manera un poco más global. Eh, de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas que tengo, por ejemplo, en la zona Caribe, cuántos aprueban y cuántos ya no se van a matricular para el 16.1. Entonces, pensando en esas necesidades de los directivos y de los analistas, es que las bases de datos que son de inteligencia de negocios se diseñan, porque ya tienen que ver otro tipo de análisis, no tanto el detalle, sino, por ejemplo, mirar la cantidad de créditos por zona, la cantidad de créditos inscritos por centro. Entonces, ese tipo de información y de reportes es diferente al detalle, a saber, por ejemplo, lo que yo les decía, qué cursos tomó Jaime Andrés en este periodo académico o qué cursos tomó Andrés en este periodo académico, ¿listo? Entonces, estos que son más globales, así se orienta un poco más las bases de datos en inteligencia de negocios para permitir ese análisis. Las bases de datos relacionales, pues de alguna manera se diseñaron para que se presenten los datos de forma rápida y sencilla, a diferencia de, por ejemplo, los diseños que nosotros estábamos acostumbrados a ver, que llegaban hasta la tercera forma normal, aquí no lo vamos a encontrar así, porque la idea es que aquí nosotros podamos ganar un poquito de velocidad debido al volumen de datos. También es importante ver el nivel de granularidad, o sea, qué tanto nivel de detalle o nivel de agregación se llama aquí en inteligencia de negocios queremos ver en este tipo de bases de datos. Y también tiene que responder algunos retos, por ejemplo, que tengo que integrar información, que entonces así como estamos trabajando en nuestro caso de estudio, que tengo información de este sistema y de este otro sistema, entonces esa integración de datos pues también me la tiene que permitir el sistema que lo esté diseñando. Tiempos de respuesta respecto, por ejemplo, a consultas transaccionales, porque allí van a ser un poquito o un poco más demoradas, lo que ya habíamos comentado en la webconferencia anterior. Entonces, puede ser que yo lo pueda hacer a punta de consulta select, así por decirlo, todos los que hemos trabajado en bases de datos. Entonces, no, pues con una consulta select y aquí le han ido, aquí le pongo, pero si el volumen de datos es muy grande, se queda ahí corriendo la consulta y de pronto hasta afectamos la operación. Entonces, el sistema está lento, bajemos todo el sistema porque una consulta pues estaba, digamos, consumiendo muchos recursos del servidor. Puede pasar, muchachos, lo he visto mucho. Entonces aquí
teniendo en cuenta todo eso, que sobre todo estas bases de datos tienen que orientarse como a lo que quieren ver los directivos, que es otro tipo de análisis y no el detalle, entonces es que está el data warehouse o bodega de datos o almacén de datos. Este es un repositorio de datos con una visión común, global, que ustedes lo están ahí investigando en actividad colaborativa en los foros, e integrada de los datos de la organización. De allá el nombre de bodega, de almacén, ¿cierto? Entonces ya nos imaginamos nosotros que allí estamos almacenando datos de diferentes sistemas y los estamos integrando allí. E incluye precisamente datos de diferentes orígenes, ¿no? Entonces aquí vienen diferentes orígenes de datos y los estoy colocando acá en mi data warehouse. No tiene tanta normalización. Recuerdan, muchachos, cuando los que ya vieron el curso de bases de datos o quienes lo están viendo, que nosotros hablábamos algo de la primera forma normal, la segunda forma normal, que quienes no lo recuerdan era como una manera de decir que tenía que llegar a que la información estuviera cada una separada de diferentes entidades. Por ejemplo, una persona solo debería tener los datos de ella, su identificación, sus nombres y apellidos. Y, por ejemplo, la ciudad donde vive no debería estar ahí. Esa debería ser por allá, en otra tabla persona. Eso hace parte de la normalización. Aquí no es, digamos, tan obligatorio eso, porque como la idea es que nosotros ganemos velocidad y si vamos a consultar a otra tabla donde hay ciudades y departamentos, pues implica que unamos 2 y 3 tablas de consulta, pues por ejemplo, la dejan acá. Entonces es usual que se pueda encontrar allí. Y se orienta para dar respuesta a procesos de negocio, ese tipo de consultas que decíamos, no tan al detalle, sino un poco más general. Entonces, ese es el Data Warehouse, que es como el corazón de todo este sistema de inteligencia de negocios. Aquí, entonces, como estamos viendo en la imagen, tenemos diferentes fuentes de datos. En nuestro caso, pues solo estamos trabajando aquí con archivos CSV, pero aquí ya para nuestro ejemplo de la vida real hay muchas fuentes de datos que se están integrando acá, los sistemas propios de la organización, otros sistemas que puede ser que yo adquiera por allá, no sé, JSON, cositas de la nube, demás, y que todos los integre acá para que yo después pueda ayudar a construir mediante ese sistema esos reportes que pues faciliten esa visualización y esa comprensión de los datos para que pues las decisiones ya estén orientadas por los datos y no por la intuición, como decíamos. Entonces es que los datos sí nos están diciendo cómo se ha comportado, por ejemplo, la matrícula o cómo se está comportando la deserción en los estudiantes de sistemas y de la tecnología en desarrollo de software. Ya lo vimos con datos, no más o menos que nosotros pensamos el tanto por ciento, ¿listo? Entonces, aquí tenemos esa bodega de datos, pensémoslo como ese repositorio central donde estamos integrando diferentes fuentes de datos. ¿Listo, muchachos? Bueno, en ese entonces repositorio central que tenemos allí o en ese data warehouse o en esa bodega de datos, ella está conformada o esa base de datos, ese tipo de base de datos está conformada por 2 tipos de tablas. Unas que se llaman las tablas hechos y otras que se llaman las tablas dimensiones. Entonces, listo, aquí ya sabemos que tenemos un repositorio central, nuestra bodega de datos, y ellas se conforman de 2 tipos de tablas. Las tablas hechos, digamos que son como lo que va a representar el proceso de negocio. ¿A qué se dedica la organización? No, pues se dedica a las ventas, a vender productos. Entonces la tabla de hechos va a almacenar información del proceso de negocio a lo que se dedica la organización, a ventas, por ejemplo. ¿A qué se dedica la organización? Es una clínica. Entonces, la tabla de hechos seguramente nos tiene información de consultas de pacientes, cuándo fue, cuánto pagó y demás. ¿Listo? ¿A qué se dedica la organización? En la universidad. Entonces, en la universidad donde yo estudio, entonces allí la tabla de hechos, dependiendo lo que quieran analizar las directivas, puede tener, por ejemplo, todas las notas de los estudiantes. Entonces, el curso, la nota, el estudiante, o por ejemplo, puede tener, si es la parte financiera de la universidad, el valor de la matrícula, cuántos cursos matriculó, cuántos créditos, cuánto pagó y cuánto en descuentos. Dependiendo a lo que se dedique la organización, entonces seguramente eso es lo que queremos medir, ¿cierto? Y eso que vamos a medir lo vamos a colocar allí en la tabla de hechos. Es lo que nosotros llamamos
a nivel organizacional el proceso de negocio. Eso quiere decir lo que hace la empresa para la cual vamos a construir o la organización. ¿Listo, muchachos? De allí entonces, esas tablas de hechos, como les decía, representan un proceso de negocio. Ellas van a tener información numérica, entonces allá va a tener llaves de otras tablas y también va a tener el valor de la venta, el valor del descuento, las notas, por ejemplo, y demás. Entonces, esa información numérica que a mí me interesa medir o sumar o sacar el promedio, las operaciones que voy a hacer van en la tabla de hechos. En los diseños, que ya vamos a ver, el diseño ocupan la posición central aquí en nuestra bodega de datos o en el Data Warehouse. Entonces, listo. Contiene los valores de negocio que se desean analizar, como les decía hace un momento. Entonces, si lo que me dedico es a hacer ventas y quiero ver cómo me van las ventas, entonces la tabla de hechos pues va a tener esa información. En nuestro caso de estudio, si la organización se dedica a, porque finalmente es una industria de entretenimiento, pero está dedicada a ventas de boletos de cine, entonces todo lo que sea asociado a la venta de taquillas y de cuánto vendí, de cuánto valió y dónde y todo eso, todas las ventas y esos valores que nos interesa a nosotros analizar para saber el cliente que más compra, la película que más plática me dio en taquilla y demás, todos esos valores que queremos analizar, entonces seguramente van acá en una tabla de hechos en nuestro diseño. Ella pues se va a relacionar con otras tablas que se llaman las tablas dimensiones y va a tener esas llaves primarias de las demás. Entonces, para los que no hemos visto bases de datos, cuando yo estoy pensando en una tabla, todos sí hemos manejado alguna vez Excel. Entonces, pensemos en las tablas como cuando manejamos Excel, que tiene filas y columnas, pero nosotros necesitamos identificar de manera única algo. Entonces, así como nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro número de cédula que no se repite con el de nadie más, eso es algo que nosotros llamamos llave primaria, es algo que me permite identificar de manera única. ¿Listo? Entonces, la llave primaria es algo que permite identificar de manera única algo y que no se repite. Nuestro nombre sí se puede repetir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Santiago Moreno, puede ser que tenga muchos homónimos, además porque el nombre y el apellido son muy comunes en Colombia. Pero si ya digo, y mi número de cédula es tal, 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 entonces es un valor que no se repite. Por ejemplo, un número móvil no se repite, ¿cierto? Entonces también es un número único que vaya. Y así, otros, ¿listo? Los códigos de los cursos. Si ustedes son curiosos y miran allá su plan de estudio de su pensum, su malla académica, viene el nombre del curso, pero abajo viene un codiguito. Ese codiguito no se repite. Entonces, eso es una llave primaria. Entonces, las tablas hechos van a tener las llaves primarias de otras tablitas que se llaman las dimensiones. Aquí una imagen de lo que sería una tabla de hechos. Como decíamos, va aquí en la tabla central, en la posición central del diseño. Que decíamos que aquí tiene las llaves de las demás, pero ya vamos a mirar quiénes son esas demás y volvemos aquí a este diseñito de nuestra bodega de datos. El otro tipo de tablas, las de hecho son lo que tienen lo que va a medir, listo, lo que nos interesa medir, cuantificar, la que tiene solo números, a lo que se dedica la organización son las tablas de hechos, ¿vale? Ahora entonces vamos a colocar o vamos a ver las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones entonces presentan diferentes vistas para el proceso de negocio. Uy, ¿cómo así eso? ¿Qué quiere decir? Esas son como las que nos permiten ir preguntando cosas como qué, lo que dice por aquí, dónde, cuándo, por qué, y que tienen la información que son textual. Recuerde que hechos almacenaba solo información numérica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en los clientes que tienen un nombre, un apellido, pues eso es una dimensión, ¿no? Porque los nombres pues no los podemos sumar, por decir así, hacer ese tipo de operaciones que haríamos en las tablas de hechos. Eh, esas tablas de hechos entonces representan aspectos particulares de un hecho. Entonces, por ejemplo, si el hecho fue que hubo una venta allá de taquilla en el cine, entonces está representando una venta en particular, la que hizo allá una clienta que se llama, por ejemplo, María, y que María la hizo en Pereira en el cinema tal, que pues son como los datos que tenemos. Esas dimensiones entonces nos permitirían
filtrar los hechos. Entonces, como si yo tengo toda la cantidad de ventas de taquilla, entonces eso que me permitiría filtrar, por ejemplo, las ventas que se realizaron, por ejemplo, para Andrés. Andrés es un cliente frecuente del cine. ¿Qué películas ha visto? Entonces como que le puedo filtrar de todas las ventas cuáles van para ese cliente. ¿Listo? O por ejemplo, ventas por cinema, que era otra. Entonces, puedo filtrar las ventas solo para el cinema que queda, por ejemplo, en Pereira, pues que era otro ejemplo, ¿sí? Entonces, eso que me permite como hacer filtros de información, pues serían las dimensiones. Como les decía, en los diseños, entonces son compañeras de las tablas hechos y nos permiten responder estas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el cliente que más compra? Quiere decir que ese quién está en una tabla de dimensión. Por ejemplo, en un producto de ventas. ¿Qué es el producto o cuál es el producto que más se vende? Entonces, acá en dimensiones puedo saber. Por ejemplo, ¿dónde? Si tengo ciudad, ¿dónde está ubicado el cinema que más factura? Eso es de una dimensión. ¿Cuándo fue el mes donde más facturación hubo? Quiere decir que hay otra tabla de dimensión. Y así, ese tipo de análisis que necesitan hacer quienes toman las decisiones, lo podemos soportar aquí en las tablas de dimensiones. Entonces el diseño, volviendo aquí al diseño de nuestra data warehouse o nuestra bodega, entonces tiene una tabla central, que es esta, que es la tabla de hechos, y ella está acompañada de estas tablitas que van alrededor, que esta tiene información numérica, fíjense que esta ya tiene información textual, que se llaman dimensiones y se relacionan acá. Entonces, por ejemplo, esta que se llama cliente, ella tiene aquí una llave de cliente y tiene pues otros datos. Entonces aquí la cédula no quedó como la llave, sino se dejó una llave quizás autonumérica, 1, 2, 3, 4. Tiene nombres, apellidos, ciudad, región, país donde vive nuestro cliente. Y acá esta llavecita también se envía a la tabla de hechos. O sea que acá lo que tenemos es un número, el número de clientes, como ya vimos ahorita que estábamos. Ahorita en la etapa que terminó en los archivos CSV, que aquí había un archivo que era el archivo 7 y solo tenía números, las llaves de los demás, ¿cierto? Por ejemplo, aquí este es un sistema de ventas, entonces aquí tiene el vendedor y lo mismo, tiene su propia llave, que es la del vendedor, que por aquí está, y otros datos del vendedor, nombre, apellido, sueldo. Producto. Entonces aquí producto tiene su llave y aquí tiene otras cosas, el nombre del producto, el precio unitario, la categoría y eso va a dar acá. Y en todos los diseños de todas las bodegas de datos o de data warehouse, aquí va la de hechos, aquí las dimensiones, hay una dimensión muy importante que siempre debemos incluir, que es esta dimensión tiempo. Listo, esta dimensión tiempo, pues nosotros podemos colocar, por ejemplo, día, mes, año, entonces decimos 8 de octubre del 2024, pero a veces para los análisis, casi siempre, se requiere, por ejemplo, saber mes. Entonces, para evitarnos esa conversión de datos, extraiga la fecha y sáquele el mes o sáquele a qué semestre del año pertenece o demás, se crean estas dimensiones tiempo. Entonces, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí en la pantalla, le colocamos día de la semana, mes, año, a veces es bueno saber qué día de la semana vendo más, ¿sí? Entonces, todo este diseño que estamos viendo por acá es lo que forma nuestra bodega de datos. Y vamos a mirar algo que Carlos nos está diciendo allá en el chat. Bueno, antes de contarles eso que Carlos nos está comentando, entonces esas tablas dimensiones tienen algunos tipos, por saber allí que nosotros existen. Las tenemos, por ejemplo, las tablas dimensión pueden ser unas tablas que nosotros llamamos o pueden encontrarse dentro de las tablas de dimensión unas tablas que se llaman degeneradas. ¿Cuáles son esas? Pues suena curioso y todo, pero es que ellas solo tienen un atributo. Entonces, por ejemplo, digamos género. Entonces, si solo lo dejáramos en masculino o femenino, entonces si solo lo limitáramos así, eso quiere decir que, pues como no es tanta la variedad de los tipos de datos que tienen allí, entonces la podríamos mandar a la tabla de hechos. Un ejemplo, aunque hoy en día los sistemas, pues ustedes saben, incluyen muchos géneros, no solo masculino y femenino. Otra cosa que, por ejemplo, digamos,
se pudiera clasificar, que tuviéramos un campo que dijera mayor o menor de edad. Entonces, como son solo dos atributos allí los que vamos a colocar, entonces, pues, esos serían, digamos, estos serían dimensiones degeneradas y a veces es mejor mandarlas a la tabla de hechos. Puede ser que una dimensión crece mucho rápidamente, entonces si pensamos en todos los estudiantes que tiene la UNAD, imaginémonos que nosotros tenemos por allí una dimensión estudiante y somos muchos y cada año más y más. Y si almacenamos toda la historia de todos los estudiantes de la UNAD desde el 80 y algo que se creó la universidad, tendríamos una super mega tabla y pues no podríamos realizar las consultas rápidas como nosotros decíamos. Entonces, por ejemplo, se debe dividir en dos tablas para dejar estudiantes activos y unos estudiantes de cierto tiempo hacia atrás los mandamos a una tabla histórica. Entonces, si ya aparece un estudiante que está egresado por allá en 1987 y viene a pedir un registro académico, seguramente la información estará por en otra tabla o en un análisis que hagamos posterior de cómo inició la universidad. Hay una tipo de tabla de dimensión que aparece varias veces asociada a los hechos. Por ejemplo, la tabla de fecha puede estar asociada a una fecha de venta y también a una fecha, por ejemplo, de nacimiento del cliente. Entonces, son dos cosas en el contexto, porque una cosa es una fecha de venta y otra cosa una fecha de nacimiento, pero podemos usar la misma tabla ya que tenemos allí discriminado día, mes, año y algunas que permiten compartir información entre dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, la dimensión ciudad que permite pues así compartir información, ¿listo? Entre cliente y fecha. Como les comentaba, entonces ya vimos nosotros allá la tablita de hechos, aquí central y aquí otra tablita con sus dimensiones. Hay dos modelos para estructurar ese data warehouse, el modelo estrella y el modelo copo de nieve, que era lo que nos estaba comentando Carlos Eduardo. Entonces, este que nosotros estábamos viendo en pantalla hace un momento, cuando vimos las tablas de hechos y las tablas de dimensiones, y que contiene aquí solo una tabla de hechos en el centro y se relaciona con las demás mediante sus llaves, digamos aquí las llaves primarias de esta es un modelo estrecha. Entonces ella tiene una tabla de hechos en el centro y las dimensiones por cada análisis que nosotros queramos hacer. Entonces, por vendedores, por cliente, por productos, por tiempo. Entonces, fíjense que aquí queda así el modelo estrella. ¿Por qué estrella? Porque si lo miramos, entonces cada dimensión podría pensarse como una punta de la estrella y en el centro, pues aquí la tabla de hechos. Entonces, aquí imaginémonos esto que fueran como punticas de la estrella y acá por eso se denomina el modelo estrella, sobre todo porque la tabla, las tablas se relacionan solo con la tabla de hechos, ¿listo? Entonces aquí están relacionándose así. Aquí pues el mismo ejemplo que veníamos trabajando, ellas solo se relacionan con la tabla del centro, con la tabla de hechos y ese es nuestro modelo estrella. Pero puede ser que nosotros necesitemos que ellas se dimensionen entre ellas mismas por algún tipo de análisis que nosotros queramos hacer. Ese modelo, cuando se relaciona no solo con la tabla central, sino entre ellas mismas, se llama un modelo copo de nieve. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos nuestra tabla central, o sea, la tabla de hechos que tenemos acá. ¿Listo? Y acá tenemos otras dimensiones alrededor, pero por ejemplo, nosotros tenemos aquí una dimensión que se llama tienda y aquí una dimensión que se llama cliente. Y en la mitad está como la geografía, por decirlo aquí. Y esta tiene la ciudad, tiene la región. Seguramente aquí está haciendo referencia a que el cliente pues se va a relacionar con una ciudad y que la tienda también pues pertenece o está ubicada a una ciudad o una región. Las dos como que comparten información aquí, estos datos geográficos. Entonces, además de relacionarse aquí con la del centro, se relacionan acá con esta otra dimensión. Esa es la diferencia de la anterior, que es el modelo copo de nieve. Ellas también se relacionan entre sí. Lo más usual es buscar siempre el modelo estrella porque es un poco más sencillo. Sin embargo, juntos modelos existen, pero lo más usual es encontrar este tipo de modelos, que entonces está la tabla en el centro y las demás que se relacionan.
Bueno, resulta que ya nosotros imaginémonos que diseñamos nuestra bodega de datos, nuestra data warehouse, y nosotros tenemos allá toda la información, pero queremos sacar un subconjunto de datos. Y ese subconjunto de datos es lo que nosotros denominamos un data mart. Entonces, nos permite también ese análisis, pero sobre un conjunto de datos específicos. Entonces, imaginémonos ese mismo data mart que venimos trabajando, que es el de ventas, pero son ventas de una tienda que está a nivel Latinoamérica. Seguramente en Colombia solo querrán analizar lo de Colombia y, por ejemplo, pensemos en otro país. Entonces, pensemos en Chile, hay otra sucursal y entonces allá necesitarán saber cosas netamente de ese país. Entonces, lo que podemos hacer es generar subconjuntos de datos o un data mart. Y entonces aquí lo usual es que se alimenten directamente desde el data warehouse, pero no es obligatorio. También puede ser que yo piense eh, o diseño los data mart que se alimenten directamente desde las fuentes de datos, desde los sistemas transaccionales y cree un conjunto de data marts. Bueno, ese es el subconjunto de datos. Entonces, hasta aquí ya más o menos tenemos la panorámica de estos tipos de data warehouse que estamos trabajando. Entonces, que ahí tienen sus tablas de hechos, sus tablas de dimensiones. Y aquí, pues, como unas salvedades en que se diferencian respecto a las bases de datos orientadas a las transacciones que hemos visto. Entonces acá, por ejemplo, las bases de datos llaman su nombre en que los datos están relacionados. Y acá, además de estar relacionados, pues digamos que contienen datos históricos, sobre todo de varias fuentes. Entonces tienen datos del presente y del futuro de varias fuentes y los integré acá. Acá, pues la principal orientación, quienes ya hemos hecho bases de datos, es que eso me permita almacenar, registrar datos de algún sistema. Puede ser un sistema web, el sistema de ventas, etcétera. Allí estoy colocando el detalle. Ese tipo de operaciones que permiten registrar los datos es lo que usualmente, para lo que usualmente nosotros construimos las bases de datos relacionales. Y acá, pues, la orientación no es tanto que almacene los datos, sino que permita el análisis de los datos. Entonces, esta se utiliza para registrar datos, las bases de datos relacionales, la que nosotros vamos a diseñar para analizar datos. Aquí, pues, está orientada a aplicaciones, ¿no? Porque nosotros cuando hemos diseñado sistemas web, sistemas de escritorio y demás, siempre estamos pensando allá y bueno, y voy a crear una base de datos en Oracle, MySQL, etcétera, para almacenar la información allí, siempre que estamos como pensando, por ejemplo, los CRUD de una aplicación que consulte, que registre y demás. Entonces está muy orientada a la aplicación y acá nuestros almacenes de datos están orientadas más al sujeto. ¿Al sujeto quién? A la persona que lo va a analizar, porque entonces eh, lo que les decía hace un momento, nosotros estamos pensando en ventas por trimestre y por sucursal, entonces está más orientado a los análisis que va a realizar la persona. Aquí utiliza transacciones y esta se orienta a la parte analítica, por eso encontraremos por aquí cositas, palabras como la. Aquí en las bases de datos relacionales, les decía hace un momento, nosotros cuando vimos el diseño de bases de datos nos tocó ver toda normalización y entonces las consultas son un poco más complejas. Aquí hacemos uniones, pero no están normalizadas. ¿Para qué? Para darle un poco más de velocidad a la base de datos. Lo que veíamos hace un rato que había una dimensión de un cliente y ahí tiene departamento, municipio, todo ese tipo de cosas que en una base de datos relacional debería estar en otra tabla porque así funciona la normalización para mejor mantenimiento, pero acá pues es por facilitar la consulta. Aquí pues usamos el modelado entidad-relación, que es lo que vemos en el curso de base de datos. Para nuestro caso vamos a ver técnicas de modelado de datos. Es decir, en ese caso pues estamos pensando en la bodega de datos. Después que yo ya tengo la bodega de datos pensada, lo siguiente será extraer, transformar y cargar datos en el proceso ETL, ¿no? Porque pues ya decíamos que hay diferentes fuentes de datos, que las transformaremos y que las vamos a cargar allí en nuestro repositorio central.
Para eso, entonces, imaginémonos aquí que nosotros estamos en este estado inicial donde está como una fábrica y están allí los sistemas operacionales o transaccionales o los sistemas que tenemos en la organización y ellos están almacenando las diferentes transacciones allí. Entonces, él está almacenando y aquí está el insumo para que luego, mediante los procesos ETL, que es lo que tiene este carrito acá, extraigamos los datos que nos interesan de esas fuentes, hagamos la limpieza, agregaciones y demás que necesitemos. Por ejemplo, limpieza es que se quiten los datos nulos, que qué vamos a hacer cuando hay datos que están por fuera de lo que es habitualmente el promedio, por ejemplo, una edad de 900. Todo ese tipo de decisiones se hacen aquí en la limpieza o que se, por ejemplo, se hagan cálculos de una vez y se haga una suma, un promedio y demás, y así se quiere almacenar en una bodega de datos. En todo caso, entonces de aquí tomamos los datos y los vamos a almacenar acá en nuestro Data Warehouse. Aquí en el Data Warehouse, entonces almacenamos ya toda esa información mediante diferentes procesos ETL para que después yo pueda construir los reportes. En nuestro caso, los reportes es lo que vamos a construir en la siguiente etapa. Por el momento, pues solo vamos a construir toda la parte del Data Warehouse y aquí para que el señor, este alto ejecutivo de la organización pueda tomar decisiones. ¿Listo? Bien, muchachos. El proceso ETLS de extraer los datos de las diferentes fuentes es el proceso más complicado en la vida real, es uno de los más complicados, porque no siempre los datos están como nosotros quisiéramos. Pues uno idealmente, cuando está en formación académica, a uno le enseñan en los cursos de base de datos que la base de datos tiene que ser normalizada, que debe tener estos tipos de datos y nosotros muy juiciosamente hacemos todos esos ejercicios cuando estamos en nuestra formación académica. Pero a veces cuando vamos a diferentes escenarios de la vida real, ya nos damos cuenta que los datos no son tan ideales como nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que las validaciones de los tipos de datos, pensemos, por ejemplo, en las edades, lo que yo les decía, que la validación de la edad mínima y máxima la hagamos, por ejemplo, por la aplicación. Entonces, en el sistema web le decimos, su edad no corresponde, bueno, etcétera. Pero pensemos que alguien hizo un cargo de un archivo plano, un archivo CSV, TXT directamente a la base de datos y allá venía un campo que se llama edad, le adicionaron esos datos a los que nosotros ya teníamos limpiecitos y bonitos que nuestro sistema web había validado también, y allá cargaron datos que también se fueron inconsistentes. Entonces, resultado de esos cargues directos, porque puede ser que la base de datos no le tengamos esas validaciones que también se pueden poner, muchachos, es algo cuando van a insertar o actualizar, podemos también colocar las restricciones, los famosos triggers por allá que ve uno en bases de datos avanzadas. Puede ser que no los tenga la base de datos, entonces me dejó cargar y quedó ya desde 200, 300 y 500 años, y cuando yo vaya a generar el reporte o cuando esté haciendo esta extracción de datos para llevarlo a una bodega de datos, pues me encuentro con datos y, ¿pero cómo? Pero entonces uno va a mirar, no, no fue por la aplicación, fue que lo subieron directamente a la base de datos. O puede ser que sí, que la aplicación en un momento en su versión inicial no validara eso y hubo por ahí un conjunto de usuarios que colocaron datos inconsistentes y uy, entonces toca transformar eso. A veces entonces, como les decía, dependiendo de la calidad de los datos, este proceso de extracción y cargue de datos en la bodega de datos puede ser de los más complicados. Entonces, por ejemplo, se supone que nosotros dijimos la edad debe ser un número y por allá de alguna fuente externa, de algún archivo, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que la edad venga en letras, ¿no? Entonces, 2, 3, 50. Entonces, así en letricas escrito, entonces no me serviría porque el tipo de dato es inconsistente. Em, Esto puede determinar el éxito o el fracaso del proyecto, porque si los datos no son los que nosotros esperamos en calidad, pues no nos sirve de nada ese análisis que vamos a hacer, porque la calidad de los datos no es tan buena por inconsistencia de los datos, por los formatos y demás. Mm, yo no sé, creo que ya les había comentado en la web anterior de un sistema que había trabajado con el área de salud y que entonces pues hicimos el supersistema para el análisis y demás. Y eso integraba información de varias clínicas para una EPS.
Pero entonces en esas clínicas, pues cuando ingresaban el paciente, siempre le colocaban un diagnóstico que se llama dolor no especificado. Entonces, claro, cuando ya los médicos, quienes necesitaban ver la información al detalle de qué era lo que más se enfermaban los pacientes de tal a tal edad, no encontraron un diagnóstico diciente, pues esos datos no nos sirvieron de nada, porque un dolor no especificado puede ser un dolor de cabeza, de estómago, una fractura, entonces pues esos datos realmente no tenían la calidad adecuada y así puede pasar en muchos sistemas. Entonces por eso acá, cuando estamos ya mirando los datos y la calidad, puede ser que nosotros tengamos hasta el superdiseño de la bodega de datos y nos demos cuenta que la calidad no era la esperada y no nos sirvió. Esa extracción, entonces, en los procesos ETL nos va a permitir extraer los datos desde diferentes sistemas origen, verificar que cumplen con la estructura esperada, que si necesito convertir datos, entonces inicie la transformación y demás. En la transformación, entonces, lo que yo hago es transformar los datos de acuerdo a lo que se requiere en esa bodega de datos. Entonces, por ejemplo, solo sacar un conjunto de registros que pueda dividir o separar campos. Entonces, por ejemplo, divida una fecha, entonces lo divida por día, mes, año. Entonces vaya sacando, haciendo esa extracción de ese formato, que convierta, por ejemplo, unidades de medida, lo que decíamos, la de dinero, que estos dólares, que estos pesos colombianos, entonces todo en la misma medida. Y también aumentar el nivel o granularidad de los datos. Entonces, de pronto no necesito ver precio unitario, sino el valor total de la venta. Entonces, eso es el nivel de la granularidad de los datos. Aquí cuando nosotros estemos haciendo el cargue de nuestros datos en nuestras bodegas que vamos a diseñar, entonces primero vamos a cargar todas las tablas de dimensión y luego la tabla de hechos porque pues ellas se van a relacionar por medio de unas llaves foráneas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Ya tenemos todo el panorama, ya vimos que hay tablas de hecho, dimensiones y demás. Primero vamos a hacer un diseño de la web de datos y luego la vamos a construir en el manejador de base de datos que ustedes mejor consideren que lo pueden hacer. Les sugerimos algunos, pero pues ustedes miran cuál después pueden integrar con el Power BI. Entonces, que es donde vamos a construir los reportes. Entonces, pueden usar Oracle, MySQL, SQL Server, por ejemplo, que es el que vamos a mirar aquí en este momento en la webconferencia, el que ustedes pues manejen allí. Para el caso del SQL Server, si no lo tienen instalado, entonces primero nos toca instalar el SQL. Es mejor que nosotros siempre trajemos con una opción de desarrollo que en el developer y él necesita como una interfaz gráfica para poder acceder a la base de datos y administrarla, que es esta. ¿Cuál es la ventaja del SQL Server? Que como esto es de Microsoft y el Power BI es de Microsoft, nos permite integrar muy fácilmente los productos. No quiere decir que con MySQL no, también se puede integrar. Entonces, listo. O Postgre o Oracle, etcétera. Entonces, pero aquí lo vamos a ver con SQL Server. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, para instalar entonces, antes de construir acá, entonces, para instalar por acá el SQL Server, ustedes pues buscarán en la página de Microsoft el SQL Developer de Microsoft y él nos manda aquí a la versión que la última es la del 2022. Aquí en esta página de Microsoft, entonces busco por acá la opción desarrollador o developer y ustedes la descargan y eso les descarga aquí pues un punto exe. Listo. Entonces acá, dependiendo también si necesitan Linux, entonces acá, miran acá. Entonces acá lo pueden cuadrar. Él pues les instala aquí la base de datos. Cuando está instalando por ahí hay un video guía, creo, en la unidad. Él les va a preguntar que si ustedes le van a colocar un usuario o una contraseña o le dejan la seguridad de Windows cuando se conecta, que es como lo único allí que va a colocar. Cuando ya ha instalado la base de datos, en esa opción de instalación, él le dice que si desea instalar las herramientas de esta herramienta, que es el SQL Server Management. Si no les pregunta eso, entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar acá también esa opción.
SQL Server Management Studio y él nos remite aquí a una página de Microsoft y allí podemos también descargar ese instalador. ¿Listo? Entonces acá. Pero en la instalación a mí me parece mucho que él la coloca ahí. ¿Listo? Entonces, el que dejará entonces a través de SQL Server Management Studio, que es lo que nos va a instalar, es que nosotros vamos a acceder a un entorno gráfico que es muy intuitivo para nosotros crear la base de datos, en nuestro caso la bodega de datos. Eso lo podemos hacer allí. ¿Listo? Bueno, cuando yo ejecuto el SQL Server Management Studio, pues él me va a preguntar la primera vez, ejecutémoslo acá, el- o me va a preguntar la conexión. ¿Cuál es la conexión? La que ustedes le colocaron allá, que si por Windows, que si por la usuario y contraseña. En mi caso, cuando yo lo instalé, lo dejé en SQL Server con la seguridad de Windows, entonces acá lo conecto. Pero como les digo, pues lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer con MySQL. Acá entonces me va a permitir crear las diferentes bases de datos. Desde acá nosotros crearíamos nuestra bodega de datos y ya vamos a mirar cómo, para hacerlo todo de manera, pues digamos, gráfica con los asistentes. Por aquí vienen otras cositas ya asociadas a seguridad y otros objetos que tiene la base de datos. En nuestro caso crearíamos una. Para crear esa, pues vamos a mirar un ejemplo muy similar al que nosotros tenemos allá. Resulta que acá, pues, no estamos hablando de cines, sino estamos hablando de una tienda de suministros informáticos. Esa tienda de suministros informáticos lo que me está permitiendo a mí es como ver eh, de diferentes fuentes asociados a los sistemas transaccionales de la tienda, ver qué productos se han vendido, clientes, vendedores y demás. Entonces es algo muy parecido a lo que tenemos en los cines y acá tengo una serie de archivitos CSV. Entonces tengo clientes, productos, vendedores, fechas, así como tenemos nosotros, y y un archivo de ventas. Con eso, entonces, pues a nosotros nos van a pedir que construyamos una bodega de datos para que nosotros podamos realizar allí las consultas. Entonces, por ejemplo, si yo exploro por aquí los clientes, entonces por aquí sería lo que estaría haciendo en toda la parte de requerimientos de datos, ver cómo están estos archivos, qué contienen y demás. Ya podría yo ver que aquí, por ejemplo, este tiene información textual, o sea que esto va a corresponder a una dimensión, ¿cierto? Que si yo miro, por ejemplo, productos, seguramente esto también tendrá una descripción de producto, entonces esto seguramente va a corresponder a otra dimensión y así todo eso, ¿no? Si veo vendedores, entonces resulta que aquí también tengo otra información textual, todo esto son dimensiones, pero si veo ventas, por allá también estaba fechas. Si veo ventas, entonces veo que vienen solo llaves, así como nosotros teníamos nuestras ventas y unos valores que me interesa analizar. Entonces, esto corresponderá a la tabla de hechos. Ya con solo ver los archivos ya me hago como una idea de qué es lo que me están pidiendo allí. Entonces, pues así, digamos, de manera general, voy a imaginarme cómo sería mi esquema de datos y lo voy a trabajar acá, mi diseño de la bodeguita de base de datos. Entonces, ya viendo los archivos, nosotros dijimos, la organización se dedica a ventas, ya hemos dicho que todo lo que tiene números, lo que queremos organizar y analizar será la tabla de hechos. Entonces, seguramente en mi esquema aquí de la tabla de la bodega de datos, entonces tendré una tabla que se llama, por ejemplo, hecho ventas y ya vamos a mirar qué contiene. Pero además de eso, había otras que eran las dimensiones, ¿no? Entonces por aquí vimos que había algo asociado a clientes, y que por acá estaba productos, y que por aquí estaba vendedores. Ya que ya me estoy imaginando que así más o menos sería mi esquemita. Y que por aquí tendría, por ejemplo, las fechas, ¿cierto? Entonces todas estas serán tablitas que harían parte y que estas serían como las dimensiones, ¿cierto? Entonces podríamos colocarle, por ejemplo, DIN. ¿Esto para qué? Como para nosotros también ir pensando en nuestro ejercicio que tenemos allá planteado, que por ejemplo fecha se va a una
a una dimensión. Clientes también se va a ir a otra dimensión. ¿Listo? Allá no tenemos vendedores, pero de pronto tenemos algo como las salas, ¿cierto? No tengo productos, pero tengo películas, que es lo que vende allá. Entonces, todo eso hará parte y acá en el centro va nuestra tablita de ventas, como lo hacemos en un esquema estrella, ¿listo? Vamos a mirar qué tiene cada una de esas cositas. Por ejemplo, productos tiene un ID y una descripción. Entonces, claro, así se iría aquí también en mi diseño. Inclusive este diseño lo podrían estar ustedes ahí haciendo eh, en una hojita o nosotros para nuestro ejercicio, ¿listo? Entonces, listo, aquí ya sé que hay ID de productos y descripción. ¿Qué más encontramos por acá? De los clientes sí tenemos un identificador, nombres, apellidos, ciudad, correo. Entonces, todo esto me permitiría aquí ir colocando como los campos que harían parte de esa dimensión, ciudad y correo. Entonces, ya listo, acá está. Las vendedores seguramente tendrán un ID, un nombre, y ya miramos a ver qué más tiene un vendedor. Un ID, un nombre y no más, un apellido. En nuestro ejemplo acá, entonces. Listo. Y aquí ya las tendría, las fechas que creo que no las habíamos detallado. Las fechas tendrán día, mes, año, semestre. Esta se parece también mucho a la que nosotros tenemos allá. No sé si vienen igual, si vienen con semestre o no. Pero estos serían los campos que yo estaría aquí pensando para esta dimensión. Y en la hecho ventas, pues estas tablas de hechos puede que tengan las llaves primarias, como en nuestro caso, que tiene su propio ID, o puede que solo la llave, digamos, sea el conjunto de las demás llaves. Eso es una llave compuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ID clientes, ID fecha, ID productos, ¿sí? Tendríamos que ver acá como en qué orden viene. Entonces, para cuando lo carguemos, ventas. Cliente, producto, vendedor y fecha. Cliente, producto. Y vea que estamos viendo sobre lo mismo que nos entregaron. Y aquí ya podríamos nosotros decir, entonces esta tabla del centro es la tabla de hechos y acá la voy a cambiar diferente, ya imaginarme de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita, que entonces esta se va a relacionar con las demás. Entonces que acá esta tendrá su relación con clientes, con fechas y quedaría pues digamos, el diseño estrella allí planteado. ¿Listo? Así más o menos. Ya cuando nosotros en nuestro ejercicio que miramos los archivos, ya identificamos cuál es la que va a ser la tabla de hechos allá en nuestro problema de cines y cuáles son las dimensiones y más o menos nos imaginamos cómo va a ser nuestro esquema estrella. ¿Listo? Así parecido a algo a esto que tenemos acá. Lo siguiente entonces ya será construir esa bodega de datos en el manejador de base de datos que ustedes prefieran. En mi caso, entonces, yo voy a usar aquí el SQL Server, como les decía, y acá pues me voy a guiar. Perdón, aquí Andrés que me pregunta. El trabajo colaborativo son las preguntas que están haciendo, resolviendo de la parte teórica. Y cada uno debe construir su bodeguita de datos. ¿Listo? Entonces, cada uno va pensando en dónde la va a construir. Si alguno no ha visto el curso de base de datos y no saben más o menos cómo manejar todos estos o cómo operar todos estos sistemas manejadores de base de datos, nos cuentan, ¿vale? A los profes, porque pues sabemos que a veces alguno todavía no está allí. Bueno, entonces aquí, estando en todo el SQL Server, listo, entonces vamos a la parte de bases de datos, le voy a dar nueva base de datos. Este es súper intuitivo, no vamos a usar código SQL, si no lo pueden usar, pero si lo quieren usar, pues también es válido, ¿no? Pero en mi caso lo voy a hacer directamente acá con el asistente. Entonces, vean, le di clic derecho, crear base de datos, le voy a crear aquí, por ejemplo, allá tengo una ya de ventas, esta, entonces le voy a colocar ventas, este era un almacén que se dedicaba a productos tecnológicos, ¿no? Entonces,
por acá tecnología. Listo. Y acá pues ya me va a crear la base de datos. Cuando él me crea una base de datos, aquí ya me refrescó, aparece, él me deja como las carpeticas listas de vistas, de otras cosas, por aquí de sinónimos y demás. Nosotros para nuestro ejercicio solo vamos a crear las tablas, o sea que después de que creemos nuestra base de datos, a ustedes les van a aparecer menos, ¿no? Es que yo aquí tengo varias basecitas de datos. Cuando les aparezca la basecita de datos, nos vamos a ubicar aquí en la carpetica de tablas. ¿Listo? Entonces, y aquí en la parte de tablas vamos a empezar a crear. Si somos curiosos y desplegamos, aquí nos vamos a dar cuenta que hay varias tablas ya creadas que yo no creé. Ah, bueno, aquí no me las muestro, a veces las muestro, que son tablas del sistema. En este caso de SQL Server. En Oracle, por ejemplo, cuando uno entre, sí se las muestra así de frente. Como nosotros vamos a crear nuestras 4 tablitas de dimensiones, que en nuestro caso para el ejercicio del cine son 6, y una tabla de hechos, entonces aquí sobre las tablas en SQL Server le voy a dar New Tab. ¿Listo? Y acá él me va a preguntar todo. Entonces me va a preguntar, por ejemplo, el nombre de la columna. Entonces vayámonos por la de clientes, que es la primera que tengo aquí. ID cliente, nombre, apellido, ciudad y correo. ID. Entonces pongámoslo como ID cliente. Acá pues, dependiendo de los datos ya, uno ve allá si lo deja en varchar o lo deja en entero. Entonces, dependiendo de los datos como vengan en base de datos, porque a veces en estas conversiones genera algunas inconsistencias. Aquí pues el nombre o nombres más bien. Vamos a dejar como varchar, o sea, esto es un char que es variable. Si yo le digo máximo 50, pero si no utiliza los 50, no utiliza todas esas posiciones de almacenamiento. Apellidos, entonces también lo voy a dejar como varchar. Dirección era lo otro. Ciudad, perdón, verifico acá, muchachos. Ciudad y correo. Y así pues vamos a hacer nosotros, por ejemplo, para nuestras tablas de clientes, ¿sí? Y acá entonces dejémoslo también un varchar, pero digamos que hay correos grandotos, entonces le voy a dejar 100. Cuando ya haya colocado todas las columnas, me ubico en la primera y acá le doy clic derecho y establezco la llave primaria, set primary key. Listo, entonces ya me dijo que esta es la llave primaria y una buena práctica a guardar, entonces la vamos a colocar pin cliente. Listo. Y así voy haciendo con todas las demás tablitas. Entonces, fíjense que si yo actualizo acá, en las tablas, ya me aparece mi dimensión cliente. Entonces vamos a crear aquí rápidamente, por ejemplo, la del producto. Ella solamente tenía el ID producto y la descripción del producto. Aquí, por ejemplo, podíamos pensar en una dimensión película, ¿cierto? Entonces aquí, que es la que nosotros tenemos allá, clic derecho, llave primaria, guardo, y así las vamos creando. ¿Listo? Bin producto, el vendedor, como estaba por acá, ID, nombres y apellidos, entonces nueva tabla. Y así voy creando todas las dimensiones. ¿Listo? Entonces, ID del vendedor. Entonces, supongamos que este es entero. Aquí va nombres y apellidos. Aquí hay similitudes con lo que vamos a trabajar de nuestros cines y ustedes ya se podrán imaginar allá, creando las diferentes dimensiones que tenemos acá en nuestro cinema, pero este como es un sistema de ventas, lo vamos a dejar así. También había una cuarta dimensión, ¿se acuerdan muchachos que dijimos fechas? ID, día, mes, año, semestre. Entonces lo mismo acá, clic derecho, ya después esto se vuelve lo mismo todas las veces, ID, fecha. Esto es un entero porque allá vimos por allí. Y va día, mes, año. Entonces, pues estos son enteros y semestre. Mes, año y semestre. Y ahí vamos pensando como el modelito de nuestra bodega. Y lo último que crearíamos sería la dimensión, la tabla de hechos. Entonces aquí set primary key, guardamos nuevamente, esta es la dimensión de fechas, ya tengo las 4 dimensiones acá. Si le doy aquí refresh, fíjense que aquí ya las tendría todas mis 4 dimensiones.
Y me faltaría solo la tabla de hechos. Y la tabla de hechos tiene, que es la de ventas en nuestro caso, ID venta, cliente, producto, vendedor y fecha. Listo. ID venta, que es un entero. ID cliente. Cliente, producto, vendedor y venta. Entonces acá las vamos ubicando. Vendedor y fecha. ¿Listo? Y acá un valor de la venta. Acá coloco mi llave primaria, la guardo. Y acá la vamos a colocar hecho venta. Ya tengo todas mis tablitas ahí, pero no tienen datos, ellas están aquí esperando por los datos. Antes de eso, ¿qué voy a hacer? Pues a relacionarlas. Para relacionarlas, los datos deben tener el tipo, Jaime, de lo que nosotros veamos en los archivos. Por ejemplo, entonces yo le dejé varchar porque aquí pues venían todos estos ya me di cuenta que eran enteros y demás. Ya nosotros haremos el ejercicio de acuerdo a lo que detectemos en nuestros archivos CSV. Cuando ya tengo las tablas acá, todas mis tablitas de hechos y dimensiones, lo siguiente que voy a hacer entonces es crear un nuevo diagrama de base de datos para que yo las pueda relacionar acá. Entonces allá él me crea automáticamente las llaves foráneas para no hacerlo por código. Aquí todas tienen sus llaves primarias. Entonces fíjense que aquí está el vendedor. Dijimos que la de hecho siempre va en la mitad, lo que estábamos viendo todo el rato. Por aquí tendríamos que ver dónde dejo las demás fechas y por acá debe estar cliente que obra registro. Listo. Y ellas van alrededor, no era lo que estábamos diciendo, porque esto es como una manera intuitiva de ver el modelado estrecho. Listo, entonces acá. Para crear, digamos, una relación, yo me ubico acá, por ejemplo, en producto, acá arrastro el me, fíjense que ya me está dejando acá y lo voy a relacionar con la tabla de ventas, ¿listo? Él me dice que voy de la dimensión producto a la tabla hecho venta y verifico que juntas sean el campo que corresponda, ¿no? Entonces acá ya me está diciendo. Lo mismo para la fecha, arrastro y la coloco acá. Fecha con, por ejemplo, aquí me está diciendo con ID vendedor, no corresponde, entonces yo aquí busco la que sí corresponda para que quede relacionada como es. Cliente acá, pues lo mismo, cliente con clientes, así está bien. Y el vendedor con el vendedor de acá de la tabla de hechos. Y aquí ya tendríamos nosotros creado todo esto. Entonces acá le pondría, por ejemplo, un diagrama de ventas, puede ser de la bodega de ventas. Cuando él guarda acá, entonces él también va a hacer la creación de las llaves foráneas, la relación de estas llaves acá con la tabla de hechos automáticamente. Entonces, a medida que yo le di aquí guardar, él ya hizo la relación. Y este, por ejemplo, esquemita es el que podría yo entregar allá en mi trabajo individual. Ya me quedó la venta, en el caso de nosotros será el archivo 7. Y aquí tendremos fechas, clientes, películas, salas y no me acuerdo cuál es la otra dimensión que tenemos allá. ¿Listos? Ahí vamos. Listo. Después de esto, entonces, ¿qué nos piden? Que nosotros carguemos los datos en esta bodega de datos. Lo vamos a hacer directamente acá y si vamos a ver transformaciones o algo, lo veremos en la siguiente actividad cuando estemos en el Power BI. Entonces, para cargar datos, por ejemplo, a cliente, aquí todos estos CSVs que yo también tengo, acuérdense lo que les dije, primero vamos a cargar dimensiones y de últimas esta tabla de hechos, así será en los diagramas que nosotros hagamos allí. Entonces, para cargar allí los CSV, me ubico sobre la basecita de datos. Aquí dice ventas tecnología, voy a buscar algo que dice tareas o tags aquí en mi versión que tengo yo allí y le vamos a dar importar datos. Entonces él me coloca aquí un asistente para que yo seleccione qué datos son los que yo voy a cargar y en dónde. Como los míos son archivos planos CSV, igual que pasa en cine, entonces selecciono este que dice flat. Listo.
Y acá pues me va a decir, bueno, ¿y cuál es el archivo? Entonces acá no me lo muestra a pesar de que lo tengo en una carpetica porque él por defecto está buscando archivos TXT y los nuestros son CSV. ¿Listo? Entonces, plan. Aquí ya me aparecieron. Dijimos que íbamos a cargar la de clientes, entonces lo selecciono. Por aquí pues él sugiere esta codificación. Le vamos a dejar esa. Por aquí nos dice que la primera columna tiene el nombre, pues como la primera fila tiene el nombre de las columnas. Por aquí vamos a seguir a ver qué más nos dice. Listo. Aquí nos está mostrando como un preview de lo que él encontró acá y que tiene acá pues los archivos con punto y coma y que tiene un ID, nombres, apellidos. Aquí ya en el preview, si carga bien, nos debería estar mostrando el archivo como es. Sigo con mi asistente. Ahora él me va a preguntar el destino, porque ya le seleccionamos el origen, que era nuestro archivo CSV. Y en el destino, entonces voy a buscar acá el Microsoft OLEDB Provider for SQL. Entonces aquí ya con este destino, yo le colocaría aquí que este es el que voy a utilizar allí. ¿Listo? Me está preguntando el servidor. El servidor, como yo le dejé la seguridad de Windows, tiene el nombre de mi portátil, así se llama. Y acá, pues dependiendo en la instalación, cuando nosotros instalamos, ¿se acuerdan que yo les decía que uno pone la autenticación de Windows o le coloca un usuario y un password? Dependiendo de cómo ustedes lo hayan dejado, lo vamos a colocar allí. Aquí me muestra la base de datos. En mi caso, pues como ya le di sobre ventas tecnología, la tiene. Le voy a dar Next. Y acá pues él está haciendo la conexión con la base de datos. Y él, por defecto, aquí, algo importante, muchachos, él por defecto tiende a sugerir que él va a crear una tabla allí en la base de datos con ese archivo, con la estructura tal cual como la dejó. Pero como nosotros ya creamos las tablas previamente, entonces si le dejamos aquí, fíjense que se llama parecido, pero la nuestra se llama DIM clientes, ¿cierto? Miren acá, DIM clientes, si esta dice clientes, si yo la dejo así me va a crear una tabla clientes aquí debajo, pues no es la que yo había construido ahorita que hice el diseño. Entonces despliego aquí la lista y selecciono la dimensión a la cual le voy a hacer el cargo. ¿Listo? Aquí vamos a ver el famoso mapeo de datos, muchachos. Entonces le vamos a dar aquí en Edit Mappings. Eso era el mapeo de datos para ver que las columnas corresponden. Él dice, en el origen se llama ID cliente, en su archivo CSV, en la tabla allá de su de gato se llama cliente, nombres, apellidos, me lo colocó bien. A veces no los coloca exactos, porque por ejemplo, en el archivo se llama ID cliente, aquí se llama ID. A veces lo identifica, a veces no. Entonces, si encontramos algunos nulitos por acá, entonces nosotros vamos a relacionar. ¿Listo? Acá pues nos permite inclusive ver un preview. Si nosotros quisiéramos ver cómo va a ser aquí, él dijo que entonces así nos quedaría. En el preview deja hasta 200, nosotros tenemos menos datos. Y aquí le damos next y acá entonces él me está generando como una advertencia con este amarillito. ¿Por qué? Porque en el archivo Excel seguramente esto está como un string, el ID de cliente, pero en mi base de datos está como un entero. Tendríamos que ver en el cargue de datos si funciona o si de pronto genera un fallo. Entonces por acá le damos next y entonces lo ejecutamos y acá él dice que listo. Que aquí ejecutó cositas y aquí está ejecutándose, ¿listo? De todo esto entonces van tomando pantallitas para el trabajo individual, muchachos. Entonces fíjense que todo lo dejó aquí con chulitos verdes, quiere decir que lo ejecutó y aquí dice que transfirió save row, porque eso era lo que tenía en el archivo. Entonces, listo. ¿Cómo hago para saber si fue verdad que pasó datos? Entonces aquí le puedo dar clic derecho, hacer este select o hacer el select directamente por código. Entonces fíjense que aquí ya me cargó los datos que yo tenía. Y así para cada una de las tablas. La última siempre será hecha ventas. Si yo miro, por ejemplo, en este momento fechas, pues no, todavía no he hecho el cargue, no, la tablita está sola, pero en la anterior sí. Entonces, recapitulando. Número 1, vamos a instalar el SQL Server o el manejador de base de datos que ustedes prefieran si ya vienen trabajando con otro.
los que vamos a instalar SQL Server, entonces necesitamos también este software que es el Management Studio para que tengamos toda esta interfaz gráfica y podamos hacer clic derecho, crear y demás. Cuando ya tengamos eso instalado a la par, pues vamos pensando cómo será nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi tabla de hechos allá? Lo que dijimos, a lo que se dedica la organización, lo que quieren medir, seguramente también será ventas y las dimensiones, y para eso vamos mirando los archivitos como vimos acá. Cuando ya tengan el diseño o si quieren previamente antes de crearla, van enviando su diseño, me lo pueden enviar ahí por Teams o lo dejan en el foro o en el correo, como ustedes prefieran. Este es el adelanto que llevo de mi diseño de la bodega, entonces luego sí la vamos a construir acá y acá pues creamos clic derecho, nueva base de datos, vamos creando las tablas de clientes, de dimensiones, de hechos y lo último es cargar los archivos. Y hasta ahí va esta actividad. Entonces acá, creación de la bodega, cargar los archivos que se nos suministraron en la actividad. Listo, muchachos. Si ya tienen, por ejemplo, algún tipo de inconveniente o algo, pues para eso tenemos también ahí el grupo Teams en cada uno de los cursos, pues entre todos nos vamos apoyando. A veces puede ser que alguno de nosotros se nos presente algún inconveniente y resulta que otro compañero ya lo solucionó, que siempre pasa, entonces chévere porque entre todos nos apoyamos. Listo, Freddy, esto es SQL Server. ¿Listo? Y la otra es SQL Server Management Studio, esta amarillita que tenemos acá. ¿Listo? Mira. Hoy es el día de Ada Lovelace, la primera programadora. Es que tengo un semillero con ese nombre. Bueno, muchachos, entonces esa es la actividad que vamos a realizar. Cualquier duda, inquietud, pues nos pueden estar escribiendo al profe Diego o a mí, en lo que les podamos colaborar. No sé, me cuentan muchachos si se requiere CIPAS, si ya con esto pues tenemos la idea. Ahí pues nos van preguntando o comentando en los grupos. Si ustedes ven que ya con esto pues ya más o menos tienen la idea y dicen, no, ya más o menos vi qué es lo que tengo que hacer, pueden ir avanzando. Si definitivamente dice, profe, yo sí necesito un refuercito porque no he visto base de datos, porque ya se me olvidó, entonces escriban en los grupos, nos preguntan, profe, cuadremos un CIPAS y lo cuadramos. ¿Listo? Listo, vale, muchachos. No sé si alguien tiene una pregunta que por aquí veo, o ya Jaime ya se respondió la pregunta, o tienes alguna duda adicional, que te veo con la manito levantada. O era hace rato. Ah, no, esa era una. Sí, listo, listo, muchachos. Chévere está de la actividad, digamos, esta es la construcción de la bodega. Aquí ya vemos que cambia un poquito en bases de datos relacionales porque todas se relacionan a una tabla central. Y ya en la siguiente actividad, cuando construyamos los reportes, vamos a ver para qué centralizamos toda esta información. Entonces, chévere. Yo pienso que de las dos actividades, esta es un poco más demandante que la que sigue, porque nos toca hacer el diseño, cargar los datos y demás. Entonces, chévere, los animo a ella que trabajen juiciosos como vienen muy juiciosos y vayan pues haciendo los diseños y nos los van enviando, ¿listo? Les comparto esta grabación también, muchachos, para que se guíen y lo que les dije, si necesitan citas, síganlo y ahí pues lo vamos cuadrando, ¿vale? Muchas gracias a todos por su participación. Feliz noche, muchachos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, tutora. Buenas noches. Disculpe, Sí, maestra, cuéntame, lo que señor. pasa es que en la guía aparece una tabla que dice fase 2 y fase 3. ¿Eso es Ah, colocar pantallazos o cómo es? miremos por aquí, sí, la guía antes de irnos. Entonces miremos rápidamente. En la guía de actividades íbamos colocando unos pantallazos, pero miremos exactamente qué es lo que se nos está pidiendo en la guía. Entonces, actividad 3, listo. Acá, miremos acá, a ver qué nos dice la guía de actividades. Listo. Como nosotros ya veníamos con las actividades colaborativas, aquí igual ustedes se pueden organizar. Si alguien va a trabajar individual, informe en el foro, compañeros, no me esperen, yo presento mis actividades solos y demás. Acá en la fase 2 y 3, entonces,
lo que vamos a hacer aquí es donde dice definir las dimensiones, ustedes van a listar cuáles son las que ustedes creen que son las dimensiones. En la tabla de hechos también las van a colocar. Aquí solo es una tabla de hechos. Aquí va el grafiquito del modelo de datos o esquema de datos. Ya como veíamos, si lo hicimos en SQL Server, podemos sacar el diagrama cacho y lo pegamos allá. O en el gestor de base de datos que ustedes trabajen, no hay lío, pueden trabajar, es libre ahí el gestor que escojan. Y acá van pantallas de todo lo que hicieron ustedes para cargar los datos. Entonces van narrando, ¿no? No solo las pantallas, sino nos narran. Entonces, para cargar los datos, primero creé la tabla de clientes, chuk. Segundo, creé una nueva tarea. Tercero, cargué los datos. Aquí se evidencia que fue exitoso y aquí van colocando pantallitas. Listo, y esto lo colocan bien bonito con una portada, una introducción, la tablita, las conclusiones de este proceso y referencias bibliográficas. Listo. Adicional a eso, entonces, nos van a generar el archivo resultante de la creación de la base de datos. Eso por acá tiene una opción de exportación. Creo que en las tareas, creería que por aquí debe estar algo que permite exportar la base de datos. Exportar, tarara, export data, no sé si es esta, porque hay una donde crea un archivo SQL con toda la creación y los datos y todo. Entonces miremos a ver si es esta. Si no, les contaría por dónde es que se exporta, porque ahorita pues no lo recuerdo bien. Tendríamos que mirar acá si es esta. Creería que sí. Use la autenticación de Windows. Miremos a ver qué hace esto. El ya para irnos parezco en viernes de socialización, la última y ya. Vamos a mirar acá. Si me deja acá, si no les cuento por dónde es que nosotros los portamos porque no lo tengo ahorita presente. No, parece que por aquí no fuera. Ah, server name, chun, está como buscando el servidor de la base de datos. Es por una de las tareas de ahí. Ahí les cuento por dónde se exporta porque acá en la base de datos, la nuestra se llamaba ventas tecnología. Miremos a ver qué hace. Copy data from una o más tablas. Específica, aquí nosotros vamos a mandar todas, pero yo quería saber si son solo los datos o también la creación. Miremos a ver qué hizo. Ah, por acá sacó un error. No. Bueno, luego les cuento cómo, muchachos, porque definitivamente creo que por ahí no era. Listo. Y les digo por dónde lo Doctora, exporto. muchas Sí. gracias. Bueno, gracias a todos. Feliz noche, muchachos. Gracias por esperarnos. Chao, Gracias chao. a usted. Gracias a usted. Vale. Chao. Chao. Así estamos. Feliz noche a todos. Gracias. Chao. Feliz noche.